Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista en este portal maravilloso de anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz, transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México, el Templo de la Libertad, el Templo de la Pluralidad. Estamos ubicados en el centro, en el corazón de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Queridos amigos, el contexto que se vive internacionalmente afecta de muchas maneras e impacta de muchas maneras en las diferentes regiones del mundo. Se ha escalado a la violencia, se ha justificado la violencia con una serie de discursos que se adaptan de acuerdo a la geografía. Lo hemos tocado aquí en estos micrófonos, queridos amigos. Se utiliza el nazismo, el discurso del nazismo en algún lugar. Se utiliza, por ejemplo, en México y en algunas regiones de América Latina, el narcotráfico, que obviamente existe, son flagelos, pero finalmente también ahora lo hemos visto como nunca antes, una guerra religiosa. Algo que está incidiendo de una manera brutal en la conciencia de todos. Una incidencia de terror, una cuestión que por una parte se utiliza mediáticamente, que es una arma no convencional, los medios son armas no convencionales, entonces por ende el impacto de esas balas, ¿a dónde van? A nuestro pensamiento, a nuestro análisis. Es por eso importantísimo analizar de qué manera también se puede o no insertar, por ejemplo, a México en contextos que nunca se habían visto acá, que no tiene por qué verse acá, pero vamos a ver por qué. Recientemente México firmó un contrato, un convenio, ¿verdad? Un tratado de libre comercio con Turquía, también, y se acentúa mucho en la parte cultural. Yo quiero recapitular con una personalidad del ámbito cultural y una eminencia religiosa del contexto cristiano del mundo en estos micrófonos, para que podamos nosotros tener un contexto, unas tonalidades más, una gama de colores más amplia para nuestro análisis. Yo quiero agradecer enormemente, Sayedna, querido, gracias, al arzobispo metropolitano de México, Venezuela, el Caribe, Centroamérica, de la Iglesia Católica Apostólica Antioqueña. Muchísimo gusto y es un privilegio tenerle aquí. Su eminencia, Sayedna Antonio Chedraui, en este contexto, en esta violencia, en lo que se está viviendo, cuando usted pertenece a una religión que predica con el amor, el ejemplo es la fe, es la bondad, es el amor. ¿Qué sucede cuando se ve que por cuestiones religiosas se ha escalado una guerra y un odio a quienes simplemente no creen, como algunos grupos minoristas? Yo le pregunto, ¿por qué empezaría esta guerra? ¿Quién la empezaría? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué nos pudiera decir? Desgraciadamente, los que hablan de democracia, empezando de Estados Unidos, ellos planearon esta guerra para vaciar a los cristianos del Medio Oriente. A mí me dijo, antes del 1973, empezaron a intervenir en los asuntos de los países. Por ejemplo, tenía un amigo, era presidente de la República, y en 1969 podía ser el candidato más fuerte y ganador. Cuando ya hablamos y todo, y decidió de lanzarse, y es el general Fuad Shah, él me lo platicó personalmente. Llegó el señor embajador de Estados Unidos de Norteamérica y le dijo,
Si te lanzas, sabemos que vas a ganar, pero no llegas y se destruye el Líbano. Cuando yo hablé con él, me lo contó el 71, porque el 70 no fui al Líbano. Me dijo, no importa si me matan, pero que se destruya el Líbano, esto no lo voy a aceptar nunca. El 73, el secretario de Estado de Norteamérica, Henry Kissinger, fue al Líbano con el presidente Sleiman Frigi y le dijo, aquí están los barcos para llevar a los cristianos del Líbano. El presidente, aquel gran presidente, lo contestó, nosotros no somos refugiados, somos dueños de la tierra y vamos a defender esta tierra hasta la última gota de nuestra sangre. Cuando vieron que no hay manera que salgan los cristianos del Líbano, inventaron la guerra del 75. Y con esa guerra salieron muchos cristianos. Y hasta ahora estamos viviendo las consecuencias. Ahora generalizaron esa guerra. Todo el mundo hoy está hablando de la paz en el Medio Oriente. Nada más Estados Unidos y Turquía están hablando de mandar armas a los que dicen la oposición moderada, que antes dieron a la oposición moderada, y todas estas armas están en la mano de los llamados yihadistas, y ellos son unos bandidos, salieron de las cárceles de todo el mundo y fueron mandados a Siria. Exactamente, finalmente... Y el camino era a través de Turquía. Y esos que dicen la oposición, que no viven en Siria, viven fuera, y salieron de Siria por muchas razones, corrupción y otra. Salieron de Siria y ahora, ¿dónde están reuniéndose? En Turquía. De allí se manda el dinero, de allí se mandan las armas. Ahora Estados Unidos ya tiene sus aliados. Habla de democracia y los peores dictadores son gente de ellos. El rey de Arabia Saudita, ¿quién lo eligió? Nadie. El príncipe de Qatar, nadie lo nombró, lo eligió. Y se hablan de democracia. Ahora el régimen de Siria, que lo están combatiendo, es el único régimen laico. Ahí todas las iglesias y las religiones tienen su derecho. Mientras en otros no tenemos derechos. No tenemos. Yo como obispo, si voy a Arabia Saudita y digo soy obispo cristiano, no me dejan entrar. Aquí es importantísimo, queridos amigos, es muy doloroso, pero es fundamental porque finalmente cuando hay una realidad montada, cuando hay una realidad superpuesta, entonces realmente el objetivo de todo ello y el arma a la vez de todo ello somos nosotros, es el pensamiento, es la mentira, es el engaño. Nos damos cuenta cómo se utilizó y se trató de expulsar cristianos de Medio Oriente, posteriormente al negarse, al ser una religión que predica con la paz, el amor, no tuvieron un mayor argumento, un mayor discurso para esta escalada. Posteriormente, al paso de los años, estamos viviendo algo increíble y precisamente
ni más ni menos que después y de investigaciones y de que fue obligado prácticamente, personas del gobierno norteamericano, bueno, han aceptado, como el senador McCain, que él se reunió en Siria con el autonombrado califa al-Baghdadi, precisamente quien está al frente de este terror, ¿no?, de estos ejércitos islámicos. Pero finalmente todo esto, ¿no?, y todo este frente moderado y todos estos movimientos que han tenido diferentes nombres y que aquí nos tratan de confundir en el contexto occidental, bueno, finalmente tienen una rama, un tronco, una raíz, que es la hermandad musulmana. Vamos a regresar con ello para entender el contexto de cómo quieren utilizar o están utilizando una religión que básicamente también, no se nos olvide, y nos los acaba de mencionar el arzobispo Antonio Chedraui, son mercenarios, es gente que fue pagada, fue inoculada en Siria, tiene 4 años precisamente sufriendo el pueblo sirio y el gobierno sirio, luchando contra estos que ahora, y después de mucho, de resistencias, de muertes, y de evidencias que han hecho también grandes periodistas y grandes personas que también pues les ha predominado obviamente la ética. Incluso hay personajes del partido pues más conservador de Estados Unidos que ya lo demandan. Vemos a grandes personalidades de diferentes ámbitos que lo demandan, que esto es una evidencia, y de ello vamos a regresar. El porqué del origen y por qué la violencia y por qué la utilización del Islam. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. العشية بتكون انت
Gracias, queridos George amigos. Al-Baqi. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en vivo precisamente y estamos con su eminencia, el arzobispo Antonio Chedraui. Precisamente la historia viva estamos teniendo, y él estaba teniendo precisamente noticias del otro lado del mundo sobre este tema que estamos comentando en este espacio de Voces del Periodista en el maravilloso portal que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Su eminencia Sayedna Antonio Chedraui, ¿por qué se utiliza la religión y en este caso específicamente, por qué el Islam? Yo la verdad debemos preguntar a los que están permitiendo usar el nombre del Islam. Ahora, Erdogan, ya sabemos qué es. Vino aquí a derramar lágrimas como los tiburones y decir, mataron 3 musulmanes en Estados Unidos. Hizo esa declaración en México. Pero él nunca cuenta los cientos de miles que a través de él fueron matados. Exacto. En el Líbano, en Siria, en Irak. Niños Ahora envenenados, niños envenenados, precisamente. Niños, con hambre y envenenados con leche. Gente quemada viva. Ayer salió en la prensa 21 cristianos. Andaban trabajadores. Los agarraron y los decapitaron a todos por ser cristianos. Ese no es el Islam. Exacto. Y el mismo Recep Tayyip Erdogan, no el Islam de él no es el Islam verídico. El Islam no permite esas cosas. Yo creí en una ciudad el 80% eran musulmanes y el 20% eran cristianos. Nunca vimos estas cosas. Claro. Ellos lo están usando conforme como lo entienden. No se olvida el señor Erdogan que él es descendiente de aquellos que entraban a las iglesias sobre sus caballos. Sus soldados así entraban. Y si ustedes llegan a visitar el Medio Oriente, van a ver las iglesias antiguas. Son de una altura muy pequeña, casi de 1,5 metros, para no entrar los caballos a la iglesia. Que no se olvida también el masacre que hicieron en Turquía el 1956, en Estambul, en Esmirna. Y en Armenia también. Y allí lo que hicieron, abrieron hasta las tumbas de los jerarcas, de patriarcas, obispos y todo, y las tiraron a los perros. Y hoy, con él, no hay libertad religiosa. Nadie puede levantar la voz y nadie puede hablar. No venga aquí a vendernos ideas que él no la conoce y él es muy lejos de esas ideas. Incluso, queridos amigos, Sayedna, vimos imágenes hace unas semanas, hace 2 semanas escasas, a lo mejor hasta menos, de manifestantes reprimidos, desaparecidos, de periodistas desaparecidos en Turquía, precisamente por una protesta de una manifestación anterior que se hizo, porque la gente no está de acuerdo en que en el ámbito educativo se instrumentó, se está obligando a que haya una radicalización del Islam. Se supone que en teoría se supone, y nos dicen en los libros, en algunos libros, que es un país laico, cuando no es así, lo estamos viviendo ahorita, y no basta más que indagar en las redes y darnos cuenta de lo que ha pasado en esa represión, precisamente por tratar de imponer un extremismo religioso, ¿no? Celeste, ahora tenemos 2 arzobispos. Llevan 1 año
y 10 meses. No sabemos nada de ellos. Y ellos están en Turquía. El jefe de la seguridad turca lo dijo al jefe de la seguridad libanesa. Los tenemos. Ni siquiera dicen están vivos. Uno de ellos, el arzobispo Pablo de Alepo, me habló por teléfono. Yo lo supliqué, le dije, no te vayas a Alepo. Me dijo, llega Pascua y voy a celebrar la Pascua con mi rebaño. Le dije, no te vayas. Vete a Beirut. Tengo mi casa, quédate en mi casa, lo que quieras. Me dijo, no, voy. Y lo secuestraron en el camino y lo llevaron a Turquía. Ellos se niegan, pero son mentirosos. Los arzobispos están en Turquía. Y a mí me lo dijo el jefe de la seguridad libanesa, me dijo, están en Turquía, esto me lo informó el jefe de la seguridad turco. Y, como dijimos antes, oye, ¿dónde está el respeto al derecho ajeno? Estados Unidos quiere tirar el gobierno de Assad. ¿Quiénes son ustedes? El primero lo tiran. No los mercenarios que los juntan de todo el mundo. Los sacaron de las cárceles para ir a matar inocentes. Estos no pueden liberar y hacer democracia en Siria. Ni tampoco estos reyes príncipes que llegaron al poder y andan mandando y quieren acabar. ¿Quiénes son ustedes? Los pueblos cambian sus gobiernos, no ustedes con mercenarios pueden cambiar. Y si esa oposición que ustedes la apoyan y dicen moderada y eso, si ellos tienen pueblo, se levanta su pueblo. Nunca se levantó. Al contrario, incluso, queridos amigos, recordemos que hace unos meses el pueblo sirio votó de manera libre y aún en este contexto tremendo, apoyando de una manera abrumadora, que ya lo quisiera cualquier presidente de cualquier democracia, pero más aún de estos que dicen que enarbolan la bandera de la democracia, que tuvieran el apoyo, la mitad del apoyo que ha tenido Bashar el-Assad de su pueblo. Aún en estas circunstancias hubo elecciones que estuvieron y trataron de ser boicoteadas. La gente participó como nunca, pero además también incluso sirios que están fuera de Siria, de su patria, por ejemplo en Líbano, se veía fuera de las embajadas multitudes para poder ir a votar por su presidente. ¿Qué mayor pues forma de demostrar lo que es la voluntad de un pueblo? Y no el tratar de incidir de esta manera, de que además se tenga la cobardía de ni siquiera decir soy Atila y vengo a dominar y vengo a robarme los recursos de un país o quiero su territorio. No tienen ese valor ni siquiera para decirlo. Entonces utilizan la mentira, utilizan las mascaradas y detrás de todo esto están muchos seres humanos muriendo, sufriendo y además están tratando de conquistar nuestro pensamiento. Ese es el arma que tienen mayor temor, porque somos muchos millones de seres humanos que tenemos dignidad humana, tenemos pensamiento, tenemos sentimientos y se nos está agrediendo a todos, no solamente a los que están quemando, a todos. ¿Por qué? Porque están vulnerando nuestro sentir, nuestra forma de entender la vida, nuestra posibilidad de futuro, hablando de guerras, de querer hacer la tercera guerra mundial nuclear, porque la tercera guerra mundial está, nada más que es una guerra no convencional que no vemos, que no les interesa que sepamos que estamos en guerra. Esta es una guerra mediática, el inocular odio, el tratar de confrontarnos por religiones. Entendamos que no es contra el Islam, contra todo el Islam,
contra estos extremistas, estos asesinos, y también vemos y hemos visto en semanas recientes a rabinos judíos, autoridades de la religión judía, manifestándose en contra del sionismo, de lo que está haciendo en nombre del pueblo judío, precisamente para atropellar a otros pueblos. No son los judíos, el pueblo judío, no son los musulmanes, no son los cristianos, que no nos engañen, son un puñado pequeñito de corporaciones, de personas que utilizan el nombre de todos nosotros. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en este portal maravilloso de Anunciación. Estamos con una personalidad del ámbito espiritual internacional, que es el arzobispo Antonio Chedraui. Él es arzobispo metropolitano en México, en Venezuela, en Centroamérica y el Caribe, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Antioqueña. Vamos a continuar, queridos amigos. Yo quiero comentar algo que es muy importante. Ojalá no se moleste Sayed en algo que voy a decir, pero quiero decir, y el reconocimiento que se hace al arzobispo Antonio Chedraui, en que hay cosas que luego no permean. Él es la personalidad que ha trabajado, de las que más han trabajado en la defensa de las minorías, no solamente de los cristianos, no solamente de los cristianos ortodoxos, no, de todos los cristianos, pero también de todas las minorías que están siendo vulneradas en esta guerra de intereses
en las que nada tenemos que ver la mayoría de seres humanos y en la que estamos siendo utilizados por estas cúpulas de consorcios que lo único que les interesa es la parte financiera, la parte económica y la parte de recursos geográficos y de riquezas naturales de los países. Yo quiero decir y preguntarle, Su Eminencia, y no sé si públicamente yo esté ahorita cometiendo algo que no platicamos antes, decirle que comparta con nosotros porque él fue a hablar personalmente, a entrevistarse con muchas personalidades a nivel global, pero él ha impactado de manera muy importante en muchos de estos personajes. Uno de ellos es, por ejemplo, Vladimir Putin, a quien ahorita se hace la guerra, como de lugar se quiere provocar una guerra, y realmente quien ha llevado una voz política del mundo que ha evitado una confrontación internacional más allá de la que ya existe y de la que son los hilos ocultos, las guerras financieras, las guerras mediáticas, en fin, la guerra del agua, ¿no? Guerras, diferentes tipos de guerras. Bueno, también está la muy evidente, la nuclear. Pero aquí, en esto que usted fue a plantear con el presidente ruso, Vladimir Putin, y usted defendiendo y alzando la voz y hablando con cualquier personaje que usted pudiera hablar en el mundo para precisamente que se volteara a ver esta causa que afortunadamente ahora, por desgracia por lo que pasa, pero ahora que ya al menos ha salido a la luz y alguien de quien ha hecho posible esto también, alguien importante, un actor importante ha sido usted, la labor que usted ha hecho. ¿Por qué no nos compartes cómo fue? El año antepasado, en el mes de julio, me encargaron de encabezar la delegación de nuestra iglesia a Moscú por festejar 1025 años del bautismo del pueblo ruso y también del ucraniano. Ellos son Ucrania, hermanos. Claro, son. Y nos invitó el señor presidente Putin a una cena a los jefes de las delegaciones. Estuvimos 2 horas y media con él. Es un hombre que se le nota la hombría y la decisión. Y tocamos el problema del Medio Oriente y los cristianos del Medio Oriente. Saliendo yo después de la cena, me saludó muy calurosamente. Le dije, señor presidente, por favor, no nos dejan a los cristianos del Medio Oriente. Y me contestó, nunca. Me dijo en inglés, never. Y la verdad, estaban. Ahora, porque no les gusta al gobierno de Estados Unidos que Rusia defiende a los cristianos, inventaron la guerra de Ucrania. ¿Por qué el plebiscito en Ucrania no sirve, pero en Kosovo sirve, y en otros países allí echaron pedazos a la antigua Yugoslavia? Exacto. Allí sirve. Siempre tienen, el gobierno de Estados Unidos tiene verano y invierno sobre el mismo techo. Lo que les conviene. Y el mundo no puede ir conforme a la voluntad de los gobernantes de Estados Unidos. Queremos democracia. No hablan ellos de democracia y hagan otra cosa. Nosotros queremos. Y la verdad, yo no entiendo. ¿A qué vino? ¿Qué nos conviene el trato de libre comercio con Turquía? No nos conviene nada. Nos va a pasar igual del comercio con China. Vienen aquí, venden su mercancía a un precio baratísimo y después
se cierra la industria mexicana. Eso es lo que pasó con China. ¿Dónde está ahora la industria textil? Ahora, aquí el contexto, aparte de esta parte, digamos, de comercio, sería en la parte que ellos llaman cultural. Yo pregunto, y con respeto al pueblo turco maravilloso, ¿verdad? Pero yo sí preguntaría qué ha quedado de cultura. ¿Qué cultura en el tiene? Pueblo turco, digamos, en el contexto en que viven. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿qué cree usted que como cultura se pudiese aportar? Solamente cultura, no el contexto de tratar de imponer otra religión o de promover la misma, ¿no? Como también, y hagamos un paréntesis, más de, me parece ser que 5,000 millones de dólares ha invertido Arabia Saudita en la difusión de la cultura, pero lo que para ellos es la cultura es la promoción del Islam. Muy respetables las religiones, pero aquí lo delicado es que nos han tratado de decir, o nos han tratado de convencer, o quien sepa conocedor y sea conocedor del islamismo sabrá si es cierto o no es cierto, si nos han mentido o no, que haga de cuenta que es una especie de ley itinerante, no es solamente una religión, es política, y que pueden llegar a otras regiones y establecerse y no ser como otro tipo de religiones que respetan los gobiernos, ¿no? Sino que aquí obedecen a una ley. Entonces es una superposición a un gobierno que les abre las puertas. Entonces en este contexto solamente es el que yo le pregunto. No tenemos que olvidar lo que está pasando ahora en Europa. Exacto, en Europa. Sí. Alemania abrió sus puertas. ¿Qué están haciendo en Alemania? Francia abrió sus puertas, los explosivos y todo. Ahora críticas. No los vean, muchas veces han criticado en Estados Unidos a Cristo. No se levantaron esas manifestaciones y explosiones, esas cosas. No usamos la religión como un instrumento para atacar a nuestros hermanos que vivimos, que convivimos con ellos. Exactamente. Ahora eso es lo que están haciendo. ¿Qué cultura que nos va a traer Turquía? Si su historia es tan negra, peor que el color de mi traje. No dejaron nada sin hacerlo. Apenas, también en Chipre, pero mataron. ¿Qué crímenes cometieron cuando invadieron a Chipre? Y ahora, todos los que van de terroristas a Europa salen de Turquía. Los que van al Medio Oriente salen de Turquía. ¿Qué nos van a enseñar? El peligro existe para México por estos bandidos que vienen ahora a entrar aquí. Pues aquí, amigos, con el respeto al pueblo turco, y las decisiones no las toman los pueblos, por desgracia. Muchas de las veces, aunque nos digan que vivimos en una democracia, no es así. ¿Ustedes qué opinan? Yo les agradezco a nombre de mis compañeros Hilario Ramírez, Eduardo Chiu, Marcos Velázquez, Adolfo González, Alejandro Sánchez, Rafael Melgar y Cristina Vázquez. Queridos amigos, gracias por permitirnos compartir la vida con ustedes. Gracias a Yerna, gracias arzobispo Antonio Chedraui, y gracias porque ha sido usted voz y ha promovido la defensa de tantos seres humanos, y no solamente los cristianos ortodoxos, sino en este abrazo realmente cristiano que es el ver a todos, más allá de la religión, más allá de lo que cada quien tengamos y creamos, el respeto a los demás, el amor a los demás, que no se nos olvide, no nos dejemos inocular por odios. Recordemos que son muy pocos tratando de destruirnos a muchos. Mira, y Celeste, cómo a través del pensamiento. Mira, Celeste, tenemos que recordar, yo no estoy para defender a una religión, a todo el mundo, a la humanidad. Exacto. Cristo, cuando dijo que amemos al prójimo como a nuestros mismos, lo preguntaron, ¿quién es el prójimo?
agarró y les dijo, un hombre se iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo agarraron, lo atacaron los ladrones, igual que los ladrones de hoy. Pasó un fariseo, no lo hizo caso. Pasó un sacerdote, no hizo caso. Pasó un samarita, y los samaritas eran los pecadores, conforme a la opinión judía. Lo agarró, lo llevó a un hotel que decía antes, lo limpiaron sus heridas y todo, y pagó todo por él. Por eso les dijo, este es el prójimo, este samaritano es el prójimo, exacto, no aquellos. No nos odiemos, no caigamos en ese juego del odio, en esa guerra del odio, porque el odio empieza acá, nos afecta acá y acaba con muchas vidas. Les quiero entrañablemente. Gracias por compartir la vida. Gracias, Allenda. Muchísimas gracias. Gracias.